En breve estaremos conectando con el director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, conocido como Proindustria. Ya estaremos con Ulises Rodríguez en breve, solo es hacer la conexión. Él está en Santo Domingo, nos imaginamos en su oficina, y con él conversaremos sobre aspectos importantes que tienen que ver con precisamente el desarrollo y la parte laboral, la reactivación del comercio y los mecanismos que tiene el gobierno a través de esta institución que depende del Ministerio de Industria y Comercio. Sí, que es una cosa como que no tiene... Bueno, tal vez lo separaron para las industrias y hay otra sección que es para las MIPYMES. Entonces, República Dominicana que se le ha hecho difícil, porque es lo que decimos, esto tiene que ver mucho con lo que es la movilidad. Tenemos una gran cantidad de MIPYMES que se le ha hecho difícil dar el siguiente paso, a ser mediana, a ser grande. Apenas el 8% de las empresas en República Dominicana son grandes, y solamente promoviendo esto nosotros podemos cambiar nuestra balanza comercial, de que podamos nosotros cambiar la realidad, porque del cielo a la tierra compramos demasiado y vendemos muy poco, que es lo que nos genera también, nos generaría muchos ingresos a través del esquema de las exportaciones. Fran, no sé si yo entendí mal, y ahorita tú leías algo y decía que el Ministerio de Educación no tenía los equipos listos para empezar el año escolar, algo así. Un titular estaba por ahí. Ellos están convocando ahora, ayer, unas declaraciones del ministro de Educación diciendo de que los maestros iban a tener que ir a las aulas porque las condiciones que se presentaban desde la casa no eran las más apropiadas, las más recomendadas, porque no iban a estar concentrados en la casa en la impartición de la docencia a través del sistema virtual, el sistema que se estará implementando a partir del 2 de noviembre, que para esto han sido convocados los profesores para capacitarse, que ya lo han estado haciendo desde hace algún tiempo. Pero ayer escuchaba también a la directora o la presidente de la ADP diciendo de que esto no era posible porque habían profesores en condiciones que no le permitían salir de sus casas, ir a las aulas, porque eran personas con ciertos problemas de salud o ya con una edad que no le permitía, porque son de alto riesgo para ir a una aula a impartir docencia desde allí. Era lo que nosotros decíamos en el comentario anterior, es que cuando usted va a diseñar algo, usted lo primero es que ve qué yo tengo, y a partir de lo que yo tengo, yo actúo. A partir de eso, estamos apostando 100% a este tema de la tecnología. Estamos descansando todo, absolutamente todo, en el tema de la tecnología. Y es penoso que en República Dominicana tengamos el problema de que no consultamos, de que yo soy el jefe y lo que el entorno decida, eso vamos a hacer. En todas partes del mundo este es un dolor de cabeza que todavía no se ha decidido qué hacer. Porque ¿cuál es el tema en materia de educación? La calidad de eso. ¿En qué va a resultar eso? Porque tenemos, y usted se pregunta, ven acá, ¿hay universidades, hay escuelas en línea? Sí, muy pocas en todas partes del mundo. Por ejemplo, en República Dominicana hay una universidad que ya tiene el know-how de eso, porque durante mucho tiempo ha estado trabajando eso, y tanto estudiantes como profesores están alineados con el tema de la clase a distancia. ¿Qué sucede en el magisterio dominicano? ¿Qué pasa con los estudiantes dominicanos? No hay cultura de ese tipo de cosas, y lo peor de todo es que no sabemos qué es lo que queremos. Empezamos tarde. Esto que se hizo, que empezó ayer, debió haber empezado el día 15. Leía Fran el titular que aún no tenemos los equipos, y uno lamenta mucho, de verdad, este tipo de cosas. Yo creo que el ministerio, señores, mire, lo mejor del mundo es cuando usted tiene varias visiones.
Y por eso nosotros siempre seguiremos siendo un país en vía de desarrollo. Porque no nos gusta que nos digan cosas que no queremos escuchar. Siempre queremos escuchar la música que queremos escuchar. No nos agrada que nos digan que no, o usted está haciendo algo que no es correcto. Deja ver si yo tengo algo aquí, porque me gusta mostrar eso, porque después la gente cree como que uno se está echando cosas. Por ejemplo, yo participé en un congreso que hicieron las universidades de México para darle una respuesta a las universidades en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, como ellos le llaman allá. No, ellos le llaman todavía Secretaría. La Secretaría de Educación Pública, junto con todas las universidades, tratando de hacer un plan para que lo que resulte de ahí sea algo que tenga que ver, y lo que más le preocupa a ellos es la calidad, porque eso puede, este año escolar puede generar una laguna a un estudiante que se extrapole por el resto de su enseñanza. Vamos a ver si yo tengo aquí el seminario para ver. Y es lo que nosotros necesitamos. No podemos estar con la teoría de que la carga se arregla en el camino, porque eso es lo que nos hace daño. Eso nos hace mucho daño, el que querramos estar arreglando la carga en el camino. Tenemos que salir a ver, a preguntar, a consultar qué es lo que nosotros tenemos y qué necesitamos. ¿Es esa la única solución? Hay que ver las otras alternativas, porque ahora estamos trabados prácticamente en eso. Y lo peor de todo es que estamos en un, que es lo que yo más lamento desde mi perspectiva, que considero que vamos a hacer una gran inversión que va a ser tirada al bote de la basura, como se llama en políticas públicas. Porque en enero vamos a tener que soltar eso, o en febrero, y empezar la clase como tiene que ser. Robinson, ahí te envié algo para ver si lo podemos poner. Y tenemos que sentarnos. Señores, aquí hay una universidad que las demás universidades y el mismo ministerio tienen que consultar, que es la Universidad Guapa, que es la que tiene el know-how, la que sabe hacer, porque ha estado trabajando con educación a distancia, con educación virtual. Y yo no puedo decir, no, porque ¿cómo se llama el órgano máximo, Fran? El qué sé yo, ¿qué nacional de educación? El Consejo Nacional de Educación decidió. Vamos a aperturar, vamos a debatir estos temas, vamos a debatir que podamos nosotros crear una idea que podamos llevar el barco a puerto seguro, porque no es simplemente agarrar y gastar una millonada en medio de esta situación para creer que nos la estamos comiendo y entender que la educación, la revolución educativa es darle a un muchacho una computadora, o entender que porque el profesor deje de usar tiza y use una pantalla electrónica ya resolvimos nuestro problema. Lo primero que tenemos que hacer es direccionar esto para que nosotros no perdamos el dinero y después tengamos que ver en las compraventas de los barrios todas esas computadoras cuando se aprieta la situación en las casas. ¿Por qué? No nos sentamos a diseñar, a crear las cosas en función de lo que nosotros tenemos y lo que necesitamos. A lo que los muchachos entonces ven las fotos y me las suben para mostrar de este seminario de que estuvimos nosotros participando. Un seminario no, era prácticamente una cumbre de toda América Latina, de todo el que le gustan las políticas públicas, de todo el que está relacionado con educación, de como ellos le llaman, echándole cabeza para ver y de ahí sacar la mejor idea para la educación, y más que todo enfocado en la calidad. ¿Cómo vamos a hacer esto y garantizar que lo que estemos haciendo tenga calidad y que esto no sea prácticamente un año perdido en materia de educación? Los muchachos entonces, cuando tengan esto listo, nos avisarán. Sigue el tema caliente, Fran, de las declaraciones juradas. Venció el plazo. Así es. Y se quedaron un montón de personas.
Hay en total 3.000 aproximadamente que no hicieron sus declaraciones, se habla de 1.700 funcionarios y los otros son los que el 24 de abril asumieron las alcaldías. Estamos hablando de regidores, de directores distritales y alcaldes. Estos aún no lo han hecho. Y debe haber algún tipo de penalidad en contra de estas personas. El presidente ha dicho que lo va a suspender a los funcionarios, no puede hacerlo con los alcaldes, pero sí los funcionarios que no han hecho su declaración. Se habla de funcionarios medios, gente que tienen que ver con departamentos de compras, entre otros, que son los que no han puesto a disposición de la Cámara de Cuentas sus bienes. Yo creo que esto es un buen momento para nosotros replantearnos eso, que no sirve absolutamente para nada, porque eso no juega ningún papel. Nosotros deberíamos crear, entiendo yo, un organismo, porque... No juega papel porque no se investiga. No, pues exactamente, allá iba. Dígame usted, la Procuraduría General de la República, con el caso de Brecht, con más de 50 expedientes de corrupción de otra cosa, ¿se va a poner a investigarle patrimonio a Fran? ¿Que es un alcalde o que es un funcionario? No, ya la Cámara de Cuentas incluso lo había manifestado, que no tienen el personal suficiente para investigar tantas cuentas. Estamos hablando de miles y miles de cuentas. Fran, hacerle un análisis, una auditoría a Fran, a mí, a cualquier ciudadano, lleva tiempo. Yo presento 50 millones de pesos. ¿Usted sabe desde dónde hay que buscarme a mí ese asunto? Desde que yo nací, porque hay que preguntarme si yo recibí alguna herencia. Entonces, hay que buscarme el árbol genealógico desde atrás para determinar de dónde yo saqué eso y todo el proceso, si pagué impuestos, si creé esto, todo. Es prácticamente un análisis de vida para determinar cuándo usted generó esa riqueza. Entonces, es algo complejo que solamente sirve para cumplir formalidades, porque ni el que entra ni el que sale le pueden hacer esa auditoría para determinar si ese funcionario público robó o no robó. Ese no es el mecanismo. Ese no es el mecanismo para hacer eso. Eso no sirve para nada. Porque si usted me dice, bueno, vamos a coger y vamos a analizar, nos vamos a sentar y yo le asigno a Fran un analista que va a ver hasta quién eran los abuelos, los tatarabuelos de Fran, y qué tenían y qué no tenían, y qué heredó y qué no heredó, y de dónde viene esto, de dónde no viene, y allí y aquí, y al final tendremos un informe que puede determinar. Pero mira, en el año 1980, Fran Rodríguez dejó de pagar tal impuesto, porque él recibió una cosa de una herencia de un tío, de una cosa, y él no pagó los impuestos. Y eso a través del tiempo generó dividendos de tal cosa, y entonces le actualizamos y le hacemos una tablita, y a él le corresponde por eso actualizar y le certificamos que su patrimonio está totalmente acreditado, que es limpio. Inclusive hasta... ¿Pero quién va a hacer eso? El pago que usted debe hacer cuando tiene una vivienda denominada suntuosa, o sea, que pasa los 7 millones de pesos, creo que es el mínimo. Sí. Y entonces esto también debe pagar todos los años un impuesto, ver si lo pagaron. Por eso es que han declarado que tienen residencias de tantos millones y apartamentos hasta de 40 y 35 millones de pesos. Oye, hay que revisar. Hasta Fran puede decir, bueno, mira, aquí yo tengo 300,000 pesos que fue de una liquidación que yo trabajaba en Super TV Canal 55. Pero hay que ver si en verdad Fran trabajaba. Entonces es un asunto minucioso que no se hace en un día, y que nosotros como Estado, el gobierno no tiene la capacidad de hacer análisis verdadero con eso. Ahí está Xiomara en el círculo de espera, nueva vez. Ese sí no falla, ese café. Ese sí no falla. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo. Eso no sirve, señores, absolutamente para nada. Miren el tema que tiene. Bueno, miren, ahí estamos viendo. Si lo puede ampliar en el título, en la parte, si lo pueden ampliar un chin para que veamos. Este es el certificado de participación, donde dice foro. Foro Internacional sobre Calidad de la Educación Superior a Distancia. Eso es enfocado en eso. Podemos pasar las otras a ver si. Miren, esto era más o menos, eso fue un seminario, una conferencia de 3 días, un taller,
buscando la manera de que eso funcione, porque no es que le demos a los muchachos y le demos una computadora y colorín colorado y terminó eso. Es ver cómo eso se hace de manera efectiva. Consultando a la gente. Fran, tú abres eso. ¿Tú sabes cuánto éramos ahí? 786. Esa es la ministra la ministra no, yo le llamo la secretaria de Educación, de Educación Pública, cuando estaba haciendo su disertación. Y habían otras personas. 700 personas, 800 personas, intercambiando pareceres para tratar algo tan importante que por demás es un derecho fundamental como es la educación, porque no es que yo me siente un muchacho 2 horas ahí y eso no sirve absolutamente para nada y después tenga yo que promoverlo sin haber logrado los objetivos que buscábamos. Vamos a ir a la publicidad y ya volvemos aquí a Diario 55.
Ya tenemos a Ulises Rodríguez, el director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, conocido como Proindustria. Ulises, dirigente del PRM aquí en Santiago, exdiputado. Con él estaremos conversando estos minutos sobre estos temas importantes que tienen que ver con la parte económica en la República Dominicana. Buenos días, Ulises, qué bueno que está con nosotros, y en esta primera ocasión te entrevistamos ya como director de una importante institución como es Proindustria. Bien, muy buenos días a ustedes dos, a Meléndez, a ti, Frank. Y ahora, aprovechando la tecnología, una vez más con ustedes, ¿verdad? Desde aquí, desde la capital, haciendo televisión y preparándonos para tratar temas que son de interés siempre de Santiago y de todo el país. La situación en que encuentra estas oficinas, Ulises. Bueno, pasa lo que pasó, la gente no se equivocó con el tema del cambio, porque cuando hay un gobierno que dura tanto tiempo y se maneja también, como se manejaron muchas instituciones, con cierta irresponsabilidad, pasa lo mismo. Aquí encontramos una nómina súper cargada. Comenzamos con la destitución de 16 subdirectores que no están en la ley. Subdirectores que no existen porque la ley contempla que hay un solo subdirector técnico donde estamos. No hay subdirectores. Entonces ahí ya ustedes saben, por decreto tuvimos que pedir la destitución, se destituyeron y estamos en un proceso de saneamiento de la nómina para hacer que Proindustria, que el Centro de Desarrollo y Competitividad del país, juegue su rol. Estamos nosotros dinamizando esta institución porque estaba dormida y ya ustedes saben que ahora luego les explicaremos en detalle lo que estamos haciendo, pero Proindustria estaba completamente dormida, no estaba desempeñando el papel que le toca desempeñar. ¿Qué hace, para qué es creada o qué está haciendo o qué debe hacer Proindustria? Porque tenemos un ministerio de industria, comercio, MIPYMES, y uno se pregunta, entonces, ¿qué hace una y qué hace otra? En algún momento se va a eliminar, se va a fusionar. ¿Qué hace una que no hace la otra? Vamos a ver si ahí me copian bien, ¿verdad? Bien, como ustedes sabrán, todas las instituciones públicas, cada una pues juega su rol en la administración pública. Y de eso es que se trata. Proindustria tiene como ustedes escuchan lo que es la ley es la ley de competitividad e innovación que crea Proindustria. Y por eso es el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial. Eso es Proindustria. Industria y comercio ya trata con lo que son las normas comerciales del país, las regulaciones, ustedes saben, colectaciones de gasolina, servicios, regulaciones, que son cosas diferentes. Pero en Proindustria, como ustedes verán, el nombre creo que lo dice todo. Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial del país. Tiene que ver con la innovación de la empresa. Por eso en Proindustria, aparte de que ustedes conocen que tiene parques de zona franca, podrán ver que tiene también lo que son parques industriales. Un parque industrial es aquel que acoge a varias empresas, industrias que se instalan para organizarse en beneficio del tránsito, del desarrollo, de la planificación urbana. Y por eso tenemos parques. En Santo Domingo hay parques industriales y hay un plan también para que en otras provincias las zonas industriales se clasifiquen, como está en la ley también, y puedan desarrollarse, crecer las empresas, hacer más ligero el tránsito, hacer la vida un poco más, que haya más organización. Esos son los parques industriales fuera de lo que es zona franca. Existe el modelo de zona franca, donde Proindustria tiene también de unas 16 parques industriales, y esa es otra modalidad. Así es que también en Proindustria se certifican las empresas del país, las industrias, valga la redundancia, se califican para certificarse, o al revés, se certifican, se registran y luego se califican para poder gozar de los incentivos de traer maquinarias dirigidas a la producción que puedan pues
ayudar a que la producción sea más eficiente, incentivos a la maquinaria, no a vehículos, no a otras cosas, no a exoneraciones, sino solo focalizada en la producción. Ulises, tú que fuiste diputado, a propósito de este tema, cursa en el Congreso un proyecto de ley que busca la modificación y esto va con relación a Proindustria. ¿De qué trata esto realmente? Sí, Fran, ahí el sonido se interrumpió un poquito. Quisiera como que tú de nuevo me puedas decir, me tuve que mover un poco. Te decía que tú que fuiste diputado debes conocer un proyecto de ley que cursa en el Congreso que tiene que ver con una modificación en Proindustria. ¿En qué consiste esto? Era la pregunta que te hacía. Sí, de eso mismo que se trata. El proyecto está en curso en la Cámara de Diputados porque ya pasó por el Senado. Y de lo que se trata es de que las industrias reciban los incentivos. Este proyecto de ley tiene que ver con incentivos fiscales a las industrias para que se dediquen a la producción, a la exportación y a lo que es la producción nacional, a generar empleo. Con este proyecto de ley se habla de que las exportaciones, porque va enfocado también en las exportaciones, puedan aumentarse en la República Dominicana en unos 500 millones de dólares al año. Se habla de impacto directo de unos 15 a 16 mil empleos. Es decir, que es un proyecto de ley que solamente falta que la Cámara de Diputados lo apruebe, porque ya el Senado lo aprobó. Y parece que están en la mejor disposición de hacerlo, según hemos conversado en visita que le hicimos a la Cámara al diputado presidente de la comisión, que es Darío Zapata. Hablamos de competitividad, Ulises, y de desarrollo de esto, y vemos que República Dominicana el año pasado, cuando se midió, había perdido en materia de competitividad unos 20, 30 escaños por el tema de los costos, lo difícil que es operar en República Dominicana, combustibles caros, energía cara, un código de trabajo pendiente de algunos ajustes, transporte. Todas estas cosas. El transporte, que a veces las empresas están obligadas a utilizar un servicio de transporte único y todas estas cosas. En medio de una pandemia, en medio de un presupuesto gigantesco, y ahí se vislumbra reforma fiscal y todo esto, ¿cómo podemos hacer la industria competitiva en medio de este gris y sombrío escenario que estamos nosotros? Bueno, tú conoces bastante, porque has tratado los temas y sabes que los temas que tiene la República Dominicana y países como nuestro, justamente en lo que respecta a la competitividad, es la falta de innovación, por un lado, porque eso es un reto, ya eso es nuestro, es una responsabilidad individual y también colectiva. Proindustria trabaja con la innovación, también los centros tecnológicos, las universidades, cada institución debe buscar siempre cómo innovar. Pero están las condiciones del entorno, como señalaba, el sistema, un código laboral, si el código no es un código moderno, te afecta por las condiciones, porque siempre hay un tipo de empresa, no todas, en todas, porque hay empresas que el valor agregado en gran medida se lo da a la mano de obra calificada por situaciones especiales. Pero hay un tipo de empresas, industrias que buscan, esas que se mueven como los capitales golondrinas, se mueven tipo alguna empresa de zona franca, que con las mismas facilidades que entran a un país, así se van. Esas buscan mano de obra barata, y si encuentran muchas trabas, pues se van a otro lugar. Y eso hay que entenderlo, porque esa es una competencia a nivel internacional. Así es como logran competir y bajar costos de producción para ganar mercados. Esos mercados, como no son nuestros, son mercados de exportación, uno siempre trata de aprovecharlo, porque siempre tenemos una parte de la población desocupada y entendemos que para que esté desocupada es mejor que trabaje. Otro reto, como es el caso de la energía, estamos caminando hacia allá, hacia una energía más barata, menos costosa. Por eso hay una ley de energía y por eso también hay metas que nos llevan a que la energía sea producida con sistemas baratos. Se han instalado parques eólicos, hay muchos ya, parques de energía solar, se está buscando plantas que sean más económicas
porque definitivamente que la energía, el transporte, entre otras cosas, las trabas también, eso es un tema que el gobierno lo está tratando y que el presidente a mí me lo ha dicho. Ayer yo tuve el privilegio de ser invitado por el señor presidente, por Luis Abinader al Palacio, y me tocó incluso almorzar con él allá, tratando temas que tienen que ver justamente con la industria nacional, la facilidad de generación de empleo. Ese fue el tema. Y él me ha preguntado varias veces por el tema y está preocupado de los trámites que se dan, los procesos para que una compañía desarrolle un proyecto o se instale en el país, y las instrucciones que hay del presidente de la República de darle todas las facilidades, todas, por muchas razones. Primero, porque lo dijo antes de ser presidente, en compromiso de campaña, pero segundo, le ha tocado ser presidente de la República en una situación especial. Se juramentó en un estado de emergencia y sigue en un estado de emergencia. Entonces eso lo lleva a que le ponga atención a esas empresas, a esas instituciones que están aquí en el país. Algunas a veces quieren irse, pero depende del gobierno darle las facilidades para que no se marchen, para que se queden y sigan contribuyendo con el desarrollo nacional. Ulises, Zona Franca ha pasado por momentos difíciles y luego de una situación que se vivió donde prácticamente desaparecía uno de los sectores más productivos de este país, volvió a renacer, pero llega la pandemia y se habla de que hay que reinventarse en estos tiempos para poder volver a ser lo que tú eras. ¿En qué se está trabajando? Hoy día no hay demanda, no hay contratas para Zona Franca. Muchas de estas empresas han tenido que ponerse a hacer mascarilla, todas estas indumentarias que se están utilizando en el tiempo de pandemia. ¿Qué proyectan ustedes? ¿Qué futuro hay en todo este sector? Buena pregunta, Fran. En este mismo espacio con ustedes, hace años, me tocó tratar con tristeza, por un lado, con preocupación, en la problemática del sector Zona Franca, cuando se comenzó aquel famoso desplome, 2006, 2007, por ahí 8, 2010, fue muy malo para la economía y para el sector, fue desastroso. Pero hoy Zona Franca vive otro ambiente. El ambiente que hay hoy es de optimismo. Podría decirles a ustedes que de los 175,000 más o menos empleos que hay formales en el sector, en un estimado, ya se ha recuperado la mayoría. Eso comenzó con un 50%, o sea, había un pico, nos vimos en un 15 o un 20 de operación de la mano de obra. Sin embargo, estamos sobre un 90. Con ese porcentaje tan alto que ustedes pueden ver de operación, alrededor de un 90%, pues ya y la producción, las exportaciones ya alcanzaron su tope, para que ustedes sepan, ya están igualadas en cuanto a monto de exportación por Zona Franca a lo que era antes de la pandemia. Así que ya estamos ante una reactivación económica, se han creado nuevas plazas, las naves de Zona Franca, de Proindustria y fuera, por lo que las informaciones que tenemos, están funcionando a toda capacidad. La gente está detrás de los espacios, se quieren instalar más empresas en el país. El futuro que se ve de la zona. Ulises, en otro aspecto, bueno, nos dicen los muchachos que tenemos que ir a la publicidad. Vamos a ir a la publicidad, entonces continuamos con este interesantísimo tema. República Dominicana, que está en el proceso, como lo manda la ley, mandatorio de la ley, que en octubre se empieza a trabajar. Ulises, que también fue legislador y sabe que se deposita esto y octubre es el mes para quitar, para poner las partidas. Entonces se está trabajando y lo que más nos preocupa a quienes le damos seguimiento a la economía son los chelitos, los ingresos, la plata, como le dicen, y que bueno que estén enfocados estos organismos en atraer inversión, en atraer capital para que nosotros podamos generar el dinero que necesitamos para cumplir con nuestros compromisos sin tener que recurrir a más préstamos y a tal vez a reforma fiscal que nos compliquen aún más la vida. Pero todos estos temas los vemos con Ulises Rodríguez, director de Proindustria, después de la pausa.
Ulises Rodríguez está con nosotros, es el director general de Proindustria. Ulises, ¿ya ustedes están trabajando a toda capacidad en cuanto a recursos humanos, personal se refiere? Sí, estamos trabajando, obviamente que primero comenzamos con las normas que hay, respetando la ley. Lo de la pandemia llevó a que el personal se redujera y sobre todo los de mayor edad, los más vulnerables, y tomando en cuenta que también la institución en un proceso de transición, como le decía en principio, hemos tenido que ir haciendo el saneamiento de la nómina, porque encontramos una nómina abultada. Entonces, son dos cosas que hay que manejar y que al mismo tiempo funcione, porque hay servicios que se dan. De eso es que se trata en ese momento. Yo leí que tú estabas pagando con cheque físicamente para ver quiénes, la cara a los empleados, quiénes eran y quiénes no. Sí, tuvimos que hacerlo así porque tenemos muchos parques de zona franca y personal que no está en la oficina y siempre aparecen gente. Por ejemplo, yo me encontré una señora ahí que no trabajaba allá, fue a cobrar y entonces yo digo descaradamente dijo que ella lo que hacía era un trabajo político para el PLD y que ella lo que iba era a cobrar y que ese cheque estaba allá y ella iba a buscar su cheque. En este caso, como le entraba por tarjeta, eso no se notaba. Cuando pagas por cheque te das cuenta inmediatamente que esas irregularidades se presentan. Señores, eso es increíble, se lo digo, así digo ella. Simplemente que ella hacía un trabajo político para el PLD y que por eso ella cobraba ya. Ulises, en ese mismo sentido... Ese cheque está ahí, no le dije que lo vaya a buscar, sí hay muchos. El país... Pero, sí, ahora le escucho, dime... Sí. Sí. En ese mismo sentido, el país, o en el país, porque no el país, los PRMistas se quejan que no han sido tomados en cuenta, que están fuera, se sacan un montón de personas y todo el mundo esperando. Por ejemplo, en Santiago es un caso crítico, el secretario general, el exdiputado Robinson Díaz, Amarilis Baré, tenemos al jefe de campaña, Nelson Abreu, Víctor Méndez, Carela, todo el mundo fuera prácticamente, muy pocas designaciones, familias que se han concentrado y que se han cargado todos los cargos, ellas, sus hermanas, sus hijas y eso. ¿Qué está pasando? Tú que eres un dirigente nacional y un dirigente importante de esta provincia de Santiago. Mira, es un proceso, recuérdense que se trata del Estado y a mucha gente hay que explicárselo, que no es igual que tú estar en una campaña, entonces tienes que organizarte y dándole entrada a la gente que quieran participar. El trabajo por el cambio tiene que ser parte del cambio, eso está claro, pero todo es un proceso, se dan cosas que no son muy agradables, algunas designaciones que hay que rechazarlas, incluso tratar de que se revoquen otras por si no cumplen con los requisitos, pero el tema de los compromisos de la gente que trabajó son compromisos políticos, pero llenando un perfil claro que tiene que ir al gobierno. De la gente que tú mencionaste, no es que sea tan desastroso el asunto. Carela ya fue designado en aduana. También lo de Robinson está en proceso. Federico Reynoso ayer se vio con el presidente, ya estaba en proceso. Ya eso, si no salió hoy, sale en el transcurso del día, lo de Federico Reynoso. Y así, de algunos de los casos que mencionaste también. Otros, ya en el transcurso de esta semana van a salir. La gente que espera ir a de Norte, a Corazán y a otras instituciones, hay que esperar. Recuerden que entramos en una pandemia, no hubo transición, la transición es de 3 meses, aquí puede de 40 días, 30 días. Y eso ha dificultado todo el trámite de designación de gente en las provincias, no solo en Santiago, sino en todas las provincias, porque los ministros, los incumbentes, los directores, los presidentes de los que dirigen instituciones han tenido que ir seleccionando el personal sobre la marcha y haciendo las sustituciones del lugar, respetando obviamente el marco jurídico normativo. Ulises, en otro aspecto, vinculando con esto, la hermanación de los ministerios, porque nosotros tenemos, por ejemplo, mucho potencial agrícola que nosotros pudiéramos estar exportando 10, 15, 20, 30 veces más de lo que estamos exportando. Ustedes solamente trabajan en Proindustria, en lo que tiene que ver con la manufactura,
o el sector agrícola también cabe en esos fomentos que tú hablas? Sí, nosotros tenemos que ver con todo lo que es innovación, competitividad e innovación. La parte agrícola se dedica a la producción y los productos que tienen que ver con la industria como tal, que necesiten el apoyo nuestro, pues lo tienen. Es una cadena, cada quien juega su rol, pero estamos ante una industria nacional, la industria agrícola, que ha avanzado mucho y de lo que se trata es de mejorar los procesos de tecnología para que sean más competitivas en lo internacional y también ante las compañías que vienen aquí al país. En ese sentido, nosotros tenemos una industria fuerte en los productos que se han desarrollado, los enlatados, las pastas, los granos. Hay una buena, definitivamente que hay una buena producción. Y yo visitaba ayer, por ejemplo, una industria Anigua, que produce papel, vasos, fundas, y veo que todos esos papeles que nosotros importábamos antes de Puerto Rico y de Estados Unidos, de otro territorio americano, como desde Miami, hoy esa industria exporta a Puerto Rico, a Miami y a Estados Unidos y a otros países, a las islas del Caribe. Entonces es muy interesante esa parte, ver cómo nosotros, ahí se escucha bien, ver cómo nosotros, pues, productos que se importaban antes, hoy nosotros los vemos que se exportan. Mira, yo me puse a mencionar nombres y ese es el problema de cuando tú mencionas nombres, que a veces es excluyente. Aquí me está escribiendo mucha gente y yo no soy importante, yo no soy importante. Sí, todo el mundo es importante y Ulises acaba de decir que es un proceso. El presidente también. No, pero se está trabajando. Puedo decirle a ustedes una primicia, es que ayer, con esos fines, el mismo presidente del partido, Paliza, ayer sostuvimos una reunión donde no lo voy a señalar por la misma razón que tú acabas de mencionar ahora, pero se revisó uno por uno nombres de personas pendientes, directores, para que detrás de los directores, de la gente que trabaja en los programas, pues entra todo lo que se vincularon a ellos. Entonces, ayer sostuvimos una reunión en la que estaba Rosa, Andrés Cueto, Federico, entre otros, estaba Abreu, estaba Burgos, Daisy Díaz, y lo que ha sido la comisión que ha estado trabajando, se mantuvo ahí Nelson Cerda, entre otros, que también son gente que están pendientes. O sea, hay toda una comisión que estaba trabajando ayer, escogiendo los casos uno por uno, las regiones, las zonas, los distritos, los municipios, y vamos a ver cosas. En estos días se van a ver muchos resultados. Ya esta semana que viene y la siguiente tendremos muchos nuevos funcionarios y directores departamentales. Recuérdate, Eric, y a Fran también, a los televidentes, que por asuntos de procedimiento todavía hay incumbentes regionales importantísimos que no se han designado. No hablo solamente de los departamentos, en educación no se ha designado a nadie y son mucha la gente que trabaja en el área de educación. Ulises, estamos en la fase final del programa, ya ese es el mensaje a los PRMistas de Santiago, del país, del mundo que están viendo este programa. Es un proceso, hay normas que cumplir, políticas que cumplir. Nosotros estamos en República Dominicana, tanto local como internacionalmente, con la asistencia del Banco Mundial, de la Unión Europea, modernizando y transformando el Estado Dominicano. Tengan paciencia, que su nombramiento les va a llegar, porque ahora he desatado algo aquí, Ulises, porque hay gente que dice, entonces yo no soy importante, todo el mundo reclamándome que no lo mencioné. Pero Ulises, un mensaje final a los PRMistas, al país, a las personas que nos siguen a través de Super TV Canal 55 y también nuestras plataformas digitales. A ustedes dar las gracias por la invitación, a Alberto, a ti, a Fran, siempre por el trato que dan y la forma de abordar los temas que son de interés, provocando siempre reacciones, respuestas a los compañeros del partido, a la sociedad de Santiago, que no le vamos a defraudar, que el presidente está comprometido con hacer un gobierno responsable, incluyente, participativo, y que estamos trabajando día a día para que todas esas personas que trabajaron con nosotros en la campaña, con el interés de que el país mejore, de que el país cambie, pues que tendrán su espacio en el gobierno. Se está trabajando para eso, siempre respetando las normas, las leyes, sobre todo establecidas,
pero también consciente de que el que trabajó y fue dirigente y prometió cambio, no puede hablar de cambio si no es participando directamente. Esos cuadros, esos dirigentes tienen derecho a participar y van a participar en el gobierno, y hay espacio. Este gobierno es muy grande, lo encontramos mucho más grande. Se van a eliminar algunas instituciones, de hecho se comenzaron a eliminar, y nóminas que sean engañosas, que vayan en detrimento del Estado, eso sí es la verdad. Pero en el cálculo que tenemos hay espacio para toda nuestra gente. Gracias a Ulises Rodríguez, ex diputado de la República, dirigente importante del Partido Revolucionario Moderno, por haber estado con nosotros. Un mensaje muy alentador de lo que él, como director de este estamento del Estado, y la visión que tiene el presidente de entender que es importante fomentar la industria en República Dominicana. Nosotros necesitamos mucho dinero, tenemos muchos compromisos a lo interno, y lo fundamental es buscar las fuentes para no cargar más aún a la sociedad dominicana, que ya por demás... Meléndez. Sí. Y Abraham, debo decirle, por si no quedamos satisfechos, que la reunión con Paliza ayer, en su condición de presidente, pues se trató el tema de las posiciones disponibles en diferentes lugares, respetando la ley de la función pública, respetando, ¿verdad?, la parte laboral, pero también con un listado en mano se revisó lo disponible, se entregó, y con nombres de personas que faltan, y no solo el nombre, sino hablando de coordinadores, hablando de presidentes, de secretarios, de ejecutivos, con eso en mano durante 2 horas y media ayer, ese equipo que le dije y otros más, nos la pasamos trabajando para resolver esos problemas de esa gente que te está escribiendo ahora en este momento y que está preocupada porque no le ha llegado todavía su designación, pero le va a llegar. Le va a llegar. A mucha gente que deje de ser tan golosa, que se ve muy feo, tanta gente de una misma familia en el Estado, que creen equilibrio. Ulises, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Apostamos, estamos esperanzados de que la situación de República Dominicana, del mundo, pueda cambiar con este tema de la pandemia. Con carácter de urgencia, la economía mundial necesita de una vacuna para que dentro de lo posible podamos normalizar nuestra vida y con esto la economía del mundo, para poder seguir avanzando. Gracias a ustedes, gracias a Ulises, en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo. Mañana a las 7 nos encontramos nueva vez en otra edición de Diario 55 y su café. Feliz resto del día. Bye bye. Muy bien.